Pues bien, alumnos de tercero de ESO, aquí tenéis un vídeo en el cual os voy a explicar cómo se utiliza la calculadora para calcular los valores de la media y de la desviación típica en una distribución estadística. Para ello nos vamos a apoyar en este ejemplo en el cual tenemos aquí la tabla con la X sub i y con la F sub i, con su frecuencia. Por ejemplo, esto puede corresponder a un estudio que hemos hecho en un grupo de alumnos sobre la estatura. Hemos agrupado los datos en intervalos, a lo mejor era desde 148 hasta 153. Hemos cogido las marcas de clase y las marcas de clase es el punto central del intervalo y vamos a suponer que hay un alumno que mide 151 centímetros, 4 que miden 156, 9 161, 10 166, 4 171 y dos alumnos que miden 176 centímetros. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer es borrar los datos que tengamos en nuestra calculadora, porque si hemos hecho otro estudio, pues los datos tenemos que borrarlos. ¿Veis aquí que pone en amarillo CLR? CLR es declare, limpiar en inglés. Y como la función está en amarilla, para utilizarla tenemos que darle antes a la tecla Shift. Entonces presionamos Shift, que se sale ahí el indicador de una S. Luego presionamos la tecla esta de aquí. ¿Y qué quiero limpiar? Quiero limpiar esto. Yo suelo limpiar todo, all. Le doy al 3 y le doy a igual. Ahora mismo pone reset all. Todo está reseteado. La calculadora está como nueva, digamos. Ahora tenemos que indicarle que queremos trabajar en el modo estadístico. En modo estadístico le tenemos que dar a la tecla mode. Otra vez a esta, pero sin darle a la función inversa. La tecla mode. Y el modo estadístico sería el modo SD. Entonces le doy al 2. Aquí arriba nos va a salir un icono SD. Eso significa que la calculadora está trabajando en modo estadístico. Pues bien, tenemos que meter los datos de la X sub i. ¿Veis aquí la tabla? Pues fijaros qué fácil es meter los datos. Le doy a 151 y a la tecla M+. Le doy a 156 y a la tecla M+. Le doy a la tecla 161 y luego M+. 166 M+, 171 M+, y 176 M+. Resulta que yo ahora le puedo dar a 0, puedo hacer cuentas, por ejemplo, 6, vamos a poner por ejemplo 6 por 9, igual 54. Puedo hacer cuentas, pero los datos estadísticos están casi metidos. Fijaros, yo he metido la columna de las XY y eso se maneja con la ruedecita central. Mirad, le doy hacia abajo y me sale aquí X1, 151. Eso significa que este dato, el primer X, es 151. Y si le doy otra vez hacia abajo, me dice frec 1, la frecuencia 1, la frecuencia absoluta 1, es 1. Ese dato sí está bien. Pero si sigo bajando, me sale X2 es 156. Pero me sale que su frecuencia es 1. No, la frecuencia es 4. Yo es que todavía no he metido la frecuencia. Pues aquí este dato lo modifico. 4. Y le doy a igual. Y ya me sale que la frecuencia 2 es 4. Si vuelvo para arriba me sale aquí que estaba X1, 151, con la frecuencia 1. Si yo me hubiese equivocado y aquí hubiese puesto 158 por un error, aquí escribo 156, le doy a igual y me modifica ese dato. Sigo bajando, la frecuencia 2 es 4, el X3 es este dato, 161, y su frecuencia debe ser 9. La frecuencia 3, el F3 es 9. Pongo 9, igual. Sigo bajando, X4 166, su frecuencia 10, modifico, ya está modificada. 171 y su frecuencia es 4, ya está modificada. Y este es 176, el X6, X1, X2, X3, X4, X5, X6, 176 y su frecuencia es 2, le doy igual. Muy bien, pues si os fijáis,
yo mi calculadora la puedo utilizar, 6 por 9 igual 54, vale. Pero aquí están los datos, el X1, su frecuencia, el X2, su frecuencia, el X3, su frecuencia, X4, su frecuencia, X5, su frecuencia y X6 y su frecuencia. Los datos están correctos. Muy bien. Pues bien, una vez que tenemos los datos dentro, calcular la media es muy fácil. ¿Veis que pone aquí ese bar? Eso tiene que ver con la varianza y con los datos estadísticos. Como está en amarillo, para sacar a la luz esos datos, tengo que darle a la tecla Shift. Le doy a la tecla Shift 2 y me sale aquí el símbolo de la media, ¿veis? X con un palito, el símbolo de la media. Y también me sale el símbolo de la desviación típica, que es la letra griega sigma, esta de aquí. Pues si le doy a 1 y a igual, me sale la media, 164. Resulta que si ustedes añadís aquí una columna y a 6xy por fi, sabéis ya cómo se calcula la media, digamos de forma manual, hacéis este dato por este dato, ponéis todo, sumáis todo y lo dividís entre el valor de n, el número de personas al cual le he preguntado, pues os va a salir 164, la media 164. Y no hace falta, por tanto, hacer esto con la calculadora. Y si calculáis la desviación típica, que sabéis que los cálculos son un poco pesados porque hay que hacer xy al cuadrado por fi y luego sumarlo todo, dividirlo entre n y restarle el valor que me ha salido de la media al cuadrado, pues es mucho más fácil y mucho más rápido hacer lo siguiente. Fijaos bien, le dais de nuevo a la tecla de cálculos, podemos poner nuestra calculadora en cero, le damos a Shift 2 y ahora, como quiero el valor de la desviación típica, le doy a 2 y a igual. Y me sale 5,86 podemos poner. Pues la desviación típica es 5,86. Y si me preguntaran la varianza, pues esto al cuadrado. Ahora os voy a proponer unas actividades por email y podéis hacer los cálculos de la media y la desviación típica en los ejercicios que os lo pida con la calculadora, ¿vale? Voy a poner cómo se hace con otro modelo de calculadora, que digamos que es posterior a esto. Pues bien, hemos hecho los cálculos con la calculadora Casio FX82MS, que es la que la mayoría de alumnos tenéis, pero hay otra calculadora, un poquito una versión superior, que es la FX82ES Plus. Y esta calculadora también cada vez tiene más usuarios y os voy a explicar cómo se trabaja el modo estadístico con esta calculadora. Lo primero para empezar es pulsar las teclas Mode 2 para trabajar en el modo estadístico y si le doy a 1 bar, eso significa con una variable. Le doy y fijaos bien, ya tendríamos ahí nuestra tabla de frecuencias para meter los datos. Meter los datos es muy fácil, fijaros bien. Le tengo que dar a 151 igual, 156 igual, 161 igual, 166 igual, 171 igual y 176 igual. Así he modificado la parte con el cursor de la ruedecita, me puedo manejar por aquí, he cambiado los datos de las XY, pero tengo que cambiar los datos de la frecuencia. Si le doy a 4 igual, me modifica el segundo FI, es decir, F2, y así voy modificando todos. 9 igual, 10 igual, 4 igual y 2 igual. Ya tengo todos los datos en mi tabla. Pues bien, si le doy al 0, yo puedo utilizar mi calculadora normalmente. Por ejemplo, puedo hacer 6 por 9, que es 54. Pero ahora llega el momento de sacar los datos estadísticos. Fijaos bien, si quiero volver a la tabla, ya no le puedo dar de nuevo a Mode, sino que tengo que utilizar la secuencia, aquí pone Stat, para trabajar la estadística, Shift 1. Si quiero volver a los datos, le tengo que dar aquí al 2, porque pone Data 2. Y me sale de nuevo la tabla y puedo modificar, por si hubiese tenido algún error. Para modificar basta con ponerme encima y darle a 168, por ejemplo, si fuese en lugar de un 166 un 168, le doy a igual y me modifica el dato.
La cosa es que los datos están bien, yo no quiero volver a la tabla, yo quiero sacar los valores estadísticos que me piden el ejercicio. Pues estando en el 0, le doy a Shift Stat y si le doy al 4, me van a salir los datos que me piden cuando yo hago un trabajo estadístico. N sería el total de personas a la cual le he preguntado. Ese es N, eso lo hemos llamado siempre. Si le doy a 1 y a igual, me sale 30 porque le he preguntado a 30 personas. Pero si le doy a Shift 1, 4, y le doy a 2, fijaros bien, lo que me sale es la media, el mismo valor que obtuvimos antes, 164. Y si le doy a Shift Stat 4 para sacar los datos y ahora le doy al 3, veis que está ahí el valor de la desviación típica, pues obtenemos 5,85, que es el valor de la desviación típica. Pues bien chicos, lo dicho, os voy a mandar por email un par de actividades y para hacerla podéis utilizar la calculadora, ¿de acuerdo? Y es mucho más fácil que hacer las tablas de los valores por su frecuencia o del valor al cuadrado por su frecuencia, sumarlo y las fórmulas que hemos visto para los cálculos estadísticos, aunque también es necesario saber de dónde salen nuestros cálculos. Pues bien, aquí tenéis dos modelos de calculadora. Sé que algunos a lo mejor tiene de marca HP o Brother o otro tipo de calculadoras, pero estas son las más extendidas. Venga, seguimos.